Bueno, gente, ¿cómo va? Hola, a ver, voy a subir un poquito el volumen acá. Acabo de cambiar de opinión y voy a intentar grabar de corrido todo el video que dije que no iba a hacer. Pero bueno, quiero aprovechar el tiempo que tengo porque realmente mañana no sé si me van a dar las horas para hacer esto. Así que, bueno, voy a tratar de avanzar hasta donde llegue, cualquier cosita. Lo dejaré para otro video y uniré los dos videos. Haré el esfuerzo de hacer una edición y pegar dos videos y hacer uno. Así que bueno, vamos a ver hasta dónde llego el día de hoy. Tercera parte. Título primero. Poder legislativo. Artículo 66. El poder legislativo de la provincia es ejercido por la legislatura, compuesta de dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los miembros de ambas cámaras se reúnen en la Asamblea Legislativa solamente en los casos y para los fines previstos por esta Constitución. La Asamblea es presidida por el vicegobernador, en su defecto por el presidente provisional del Senado y, a falta de este, por el presidente de la Cámara de Diputados. Sus decisiones son válidas si está presente la mitad más uno de los legisladores y se adoptan por la mayoría absoluta de los presentes, salvo disposición en contrario de esta Constitución. Dicta el reglamento para el desempeño de sus funciones. Capítulo primero. Cámara de Diputados. Artículo 67. La Cámara de Diputados se compone de 50 miembros elegidos directamente por el pueblo mediante sistema de representación proporcional, constituyendo la provincia un distrito único. Las listas deben incluir por lo menos un candidato con residencia en cada departamento y respetar la paridad de género. Junto con los titulares se eligen diputados suplentes para completar períodos en las vacantes que se produzcan. Para acceder a la distribución de cargos se debe alcanzar el porcentaje mínimo de votos que establezca la ley. Que establece la ley, disculpen. Bien. No sé si se escuchará bien, estoy probando el retorno del micrófono, ¿sí? Por eso es que muevo el mic. Artículo 68. Son elegibles para el cargo de diputado los ciudadanos argentinos que tengan por lo menos 21 años de edad. Si no hubieran nacido en la provincia, 2 años de residencia inmediata y efectiva en esta. Y en su caso, 2 años de residencia inmediata y efectiva en el departamento. Ok. O sea que tranquilamente puedo ser diputado, gente, así que ténganlo en cuenta. Artículo 69. Los diputados duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles una sola vez de manera consecutiva. Si han sido reelectos, no pueden ser elegidos nuevamente sino con el intervalo de un periodo. Su mandato comienza y concluye simultáneamente con el Poder Ejecutivo. Artículo 70. La Cámara de Diputados elige anualmente entre sus integrantes su presidente y sus representantes legales. Capítulo segundo. Cámara de Senadores. Artículo 71. La Cámara de Senadores se compone de un senador por cada departamento de la provincia, elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios. Juntamente con los titulares se eligen senadores suplentes para completar periodos en las vacantes que se produzcan. Artículo 72. Son elegibles para el cargo de senador los ciudadanos argentinos que tengan por lo menos 25 años de edad y 2 años de residencia inmediata y efectiva en el departamento. Los senadores duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y son reelegibles una sola vez de manera consecutiva. Si han sido reelectos no pueden ser elegidos nuevamente sino con el intervalo de un periodo.
Su mandato comienza y concluye simultáneamente con el del Poder Ejecutivo. Ok, así que también tengan atención ahí que si no soy diputado, soy senador. Pero a mí me copa más el puesto de presidente. Artículo 74. Vamos a salimos un poco, ¿no?, de contexto, vamos a hablar en serio ahora. Artículo 74. La Cámara de Senadores es presidida por el vicegobernador y, en caso de ausencia, enfermedad, renuncia, muerte, inhabilidad física o mental, sobreviniente de carácter permanente, destitución o suspensión del mismo, o cuando se hallen en ejercicio del Poder Ejecutivo, por un presidente provisional que elige anualmente de su seno. El vicegobernador solo tiene voto en caso de empate. Disculpen. Capítulo 3. Disposiciones comunes a ambas cámaras. Artículo 75. Ambas cámaras se reúnen en sesiones ordinarias desde el 15 de febrero hasta el 30 de noviembre de cada año. El Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario y solo para tratar los asuntos que determine. Las cámaras pueden convocarse a sesiones extraordinarias a pedido de la cuarta parte de sus integrantes y por tiempo limitado para tratar graves asuntos de interés público. Artículo 76. Ambas cámaras empiezan y concluyen simultáneamente sus periodos de sesiones y ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, pueden suspender las suyas por más de 6 días sin el acuerdo de la otra. Artículo 77. Las decisiones de las cámaras son válidas si están presente la mitad más uno de sus miembros y son adoptadas por la mayoría de los presentes, salvo los casos en que esta Constitución prescribe mayorías especiales. En estos últimos supuestos se computan los votos de los presidentes que son miembros de los cuerpos. Sin embargo, en minoría pueden acordar las medidas que estimen necesario para obtener el quórum requerido, inclusive la compulsión física de los inasistentes en los términos y bajo las sanciones que establezcan los reglamentos, y con no menos de la tercera parte de los miembros de la Cámara. En los días ordinarios de sesión, dar entrada a asuntos, escuchar informes o proseguir deliberaciones anteriores, sin adoptar resoluciones de ninguna naturaleza. Artículo 78. Cada Cámara dicta su reglamento, designa y remueve sus empleados y ejerce la policía de sus locales. Artículo 79. Las sesiones de ambas cámaras son públicas, salvo que acuerden reunirse en sesión secreta. Artículo 80. Las cámaras tienen el derecho de requerir la asistencia a sus sesiones de los ministros del Poder Ejecutivo para suministrar informes o explicaciones sobre puntos que previamente se les fije. Los ministros pueden excusar su asistencia en el primer caso y dar por escrito los informes solicitados, no así en el segundo caso, en que deben concurrir al seno de las cámaras. Artículo 81. Cada cámara puede designar comisiones con propósitos de información e investigación sobre materias o asuntos de interés público y proveerlas en cada caso de las facultades necesarias, las que no pueden exceder los poderes de la autoridad judicial para el desempeño de sus cometidos. Artículo 82. Las cámaras pueden reprimir con arresto que no exceda de 30 días a toda persona extraña al cuerpo que viole sus privilegios o altere el orden en sus sesiones, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que aquella hubiere incurrido. Artículo 83. Cada cámara es juez exclusivo de la elección de sus miembros y de la validez de sus títulos, y con el voto de las 2/3 partes de los componentes del cuerpo, resuelve la existencia de causas sobrevinientes de
inelegibilidad y de incompatibilidad, sin que, en ambos casos, una vez pronunciada al respecto, pueda volver sobre su decisión. Artículo 84. Al recibirse de sus cargos, los legisladores prestan juramento de desempeñarlo conforme a la Constitución y a las leyes. Artículo 85. Cada Cámara puede, con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, corregir a cualquiera de estos y aún excluirlo de su seno, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. La inasistencia a la mitad de las sesiones del período ordinario determina la cesación en el mandato, salvo los casos de licencia o suspensión en el cargo. Artículo 86. Ningún integrante de ambas cámaras puede ser acusado, perseguido ni molestado por las opiniones o los votos que emite. Fenecido su mandato, ningún legislador puede ser acusado o interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones que haya expresado en el ejercicio de sus funciones. Los legisladores no pueden ser arrestados ni restringidos en su libertad personal sin autorización de la Cámara a la que pertenecen, concedida por el voto de 2/3 de los miembros presentes. No se requiere autorización de la Cámara respectiva cuando exista condena penal firme que imponga pena privativa de la libertad por la comisión de delitos dolosos. Si un legislador es sorprendido en el acto de cometer un delito que tenga prevista una pena privativa de la libertad, será aprehendido y se comunicará de inmediato a la Cámara a la que pertenece con sumaria información del hecho. La inmunidad de arresto no aplica la de proceso. Give me a sec, because I want to drink a mate. I'm learning to speak in English because I have an important trip to make. This is all for now. Bueno, como les digo siempre, pueden darle un buen y rico like a este vídeo. Me encanta hacer videos, es como que estoy descubriendo una parte que me gusta, ¿no? Es como que me siento cómodo en este espacio, es como que me gusta, porque, o sea, tengo la posibilidad de ser genuino como realmente me gusta hacer, sin tener que someterme, por así decirlo, a las reacciones que pueda tener un tercero directamente, que por ahí no es fácil cuando estás rodeado de gente, ¿sí? A veces las personas esperan algo de uno y no puedo contentar a todo el mundo, y entonces muchas veces uno se retrae, ¿no?, de ser uno mismo, justamente para no herir susceptibilidades, porque muchas veces las personas somos susceptibles, y ahí me incluyo también en muchos sentidos, pero yo sé que doy a la posibilidad al otro que sea, porque a mí me gusta que me dejen ser también. Obviamente tengo mis limitaciones como cualquiera, y sé hasta dónde sí quiero llegar y hasta dónde no. Entonces, en algo en lo que tiene que ver con la mera expresión, trato de basarme como dice ahí, ¿no? La libre expresión, en el texto que lo leímos anteriormente. Me gusta eso, ¿no? Cuando siempre que sea con respeto, yo creo que se puede hacer prácticamente todo. No te digo todo, pero porque bueno, todo abarca mucho y hay cosas que no estoy contemplando quizás, pero yo creo que con respeto se pueden hacer muchas cosas y podemos llegar muy lejos. Obviamente no vamos a coincidir en todo y vamos a tener disidencias, pero bueno, es parte también de esto. Pero siempre podemos llegar a un acuerdo. Bien. No sé por qué les digo todo esto, realmente a ustedes no les interesa, pero bueno, también es parte de... Como este es mi canal, es mi espacio, me dedico a hacer lo que a mí me gusta y expresarme libremente como me parece.
Creo que lo hago bien y creo que lo hago o sea, tratando de no herir susceptibilidades. Obviamente, como dije, no puedo ser este, políticamente correcto todo el tiempo, pero bueno, trato de ser genuino, básicamente, porque creo que eso es lo que... Así me gusta manejarme por la vida. Como dije, lamentablemente muchas veces no puedo porque es como que las personas esperan mucho de uno o esperan un determinado comportamiento compacto y bueno, por eso, por eso nada, eh, utilizo este medio también como para expresarme, nada más. Quería decirlo porque tenía ganas de decirlo. Así que bueno, vamos a continuar. Artículo 87. Es incompatible el cargo de diputado o senador con cualquier otro tipo de carácter nacional, provincial o municipal, sea electo o no, excepto los cargos docentes y las comisiones honorarias eventuales de la nación, de la provincia o de los municipios que solamente pueden ser aceptadas con la autorización de la Cámara correspondiente o si ésta estuviera en receso con obligación de dar cuenta a ella en su oportunidad. Los agentes de administración pública provincial o municipal que resultaren elegidos diputados o senadores quedan automáticamente con licencia sin goce de sueldo por todo el tiempo que dure el mandato. También es incompatible el cargo de legislador con la propiedad personal individual asociadas a empresas que gestionen servicios por cuenta de la provincia o entidades públicas menores o sean subsidiadas por estas, y con el desempeño de funciones de dirección, administración, asesoramiento, representación o asistencia profesional en empresas ajenas en iguales condiciones. El legislador que haya aceptado algún cargo incompatible con el suyo queda por ese solo hecho, separado de este. Artículo 88. Los legisladores reciben por sus servicios la retribución que determine la ley. Algo muy bueno que lo digo siempre de ser argentino es el mate. Como es una infusión espectacular. Se la recomiendo para la gente que no es de Argentina. Muy bueno. Para ponerse a estudiar, para hacer todo este tipo de actividades es ideal. Bien, capítulo cuarto. Atribuciones del Poder Legislativo. Artículo 89. Corresponde a la Asamblea Legislativa: 1. Recibir el juramento del gobernador y del vicegobernador. 2. Resolver en caso de empate en la elección de los mismos. 3. Decidir sobre las renuncias de dichos funcionarios y declarar su inhabilidad física o mental sobreviniente de carácter permanente en ambos casos por el voto de los 2/3 de la totalidad de los legisladores. 4. Escuchar el informe anual del gobernador sobre el estado de los negocios públicos en ocasión de abrirse el periodo de sesiones ordinarias de las cámaras y 5. Prestar el acuerdo requerido por esta Constitución o las leyes para la designación de magistrados, fiscales, defensores o funcionarios, el que se entiende prestado si no se expidiera dentro del término de 45 días de convocada al efecto de la Asamblea. La convocatoria debe realizarse dentro del 5.º día de recibido el pedido de acuerdo o en caso de remitir la solicitud en el receso legislativo, de abierto el periodo ordinario de sesiones. En los casos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y el defensor general, el acuerdo debe prestarse de manera expresa. Como digo, si me equivoco, ahí tienen el texto para poder seguirlo mientras lo voy leyendo, y si no, también tienen el enlace, que se lo dejo abajo siempre en la descripción, donde encuentran el PDF oficial, que es este, que nos da la página de la provincia. Y bueno, se pueden tomar el trabajo de leerlo por su cuenta. Si no les gusta... Artículo 90. Corresponde a la legislatura. 1.
Establecer la división política de la provincia, que no puede alterarse sin el voto de las 2/3 de integrantes de cada cámara y las divisiones convenientes para su mejor administración. 2. Legislar en materia electoral y régimen de los partidos políticos por mayoría absoluta de la totalidad de integrantes de cada cámara. 3. Legislar en materia de organización y procedimientos judiciales. 4. Legislar en materia de organización de la administración pública y el estatuto de agentes públicos, que incluya, entre otras, garantías de ingreso, estabilidad, carrera e indemnización por cesantía injustificada. 5. Legislar en materia de régimen municipal, áreas metropolitanas y regiones según las bases establecidas por la Constitución Nacional y por esta Constitución. 6. Crear los tributos conforme el artículo 8. 7. Fijar anualmente el presupuesto de gastos y cálculo de recursos. En el primero deben figurar todos los gastos ordinarios y extraordinarios de la provincia, aún los autorizados por leyes especiales, las que se tendrán por derogadas si no se incluyen en el presupuesto las partidas para su ejecución. La legislatura no puede aumentar los sueldos y gastos proyectados por el Poder Ejecutivo, salvo para la ejecución de las leyes especiales, en cuanto no excedan el cálculo de recursos, no sancionado en tiempo un presupuesto seguirá en vigencia el anterior en sus partidas ordinarias hasta la sanción del nuevo. 8. Aprobar o desechar anualmente la cuenta de inversión. 9. Arreglar el pago de la deuda interna y externa de la provincia. 10. Aprobar o desechar los convenios celebrados con la Nación, con otras provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con otros estados, entes públicos o privados extranjeros y organismos internacionales en el marco de sus competencias. 11. Autorizar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos de concesión de servicios públicos, empréstitos y operaciones de crédito. En este caso, no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial. 12. Autorizar al Poder Ejecutivo a celebrar contratos que tengan por objeto las actividades de juegos de azar y apuestas en cualquiera de sus modalidades. 13. Promover el desarrollo de bancos públicos como instrumentos de política financiera y de prestación de servicios que estimulen el crédito hacia la producción y la generación de empleo. 14. Legislar sobre tierras fiscales. 15. Declarar de interés general la expropiación de bienes por leyes generales o especiales. 16. Conceder estímulos por tiempo determinado con fines de promoción de la actividad económica y atención de situaciones sociales. 17. Legislar en materia fiscal, de protección del ambiente, ordenamiento territorial, convivencia, seguridad alimentaria, derechos de consumidores y usuarios, educación, salud, deporte y seguridad social, sin perjuicio de las competencias que en estas materias le puedan corresponder a los municipios. Acordar amnistías por delitos o infracciones en general de jurisdicción provincial. 19. Conceder subsidios. 20. Legislar en materia de participación ciudadana. 21. Fijar su presupuesto de gastos. 22. Convocar a elecciones provinciales si el Poder Ejecutivo no lo hiciese con la anticipación legal, a cuyo fin puede, en su caso, convocarse a sesiones extraordinarias por acuerdo propio y a solicitud de una cuarta parte de la totalidad de integrantes de cada Cámara. 23. Autorizar al gobernador o vicegobernador para ausentarse del país. 24. Recibir durante el mes de abril de cada año el informe de gestión y la respectiva rendición de cuentas del fiscal general, defensor general y presidente del Tribunal de Cuentas y cualquier otro órgano que tenga esta obligación según se establezca por ley. 25. Promover medidas de acción positiva.
26. Proveer al desarrollo integral de la provincia, promoviendo el bienestar general, la inclusión social, el crecimiento económico y el desarrollo productivo, científico y tecnológico mediante el impulso de la industria, el comercio, el turismo, el asociativo, el mutualismo, el cooperativismo, y la infraestructura estratégica que incluya a los puertos y a los sistemas de transporte. 27. Promover el desarrollo integral de la industria a través del fortalecimiento de las cadenas de valor, la competitividad y la innovación, el acceso a la tecnología, al crédito, la capacitación, los incentivos tributarios y la diversificación del entramado industrial. Y 28. En general, ejercer la potestad legislativa en cuanto se considere necesario o conveniente para la organización y funcionamiento de los poderes públicos y para la consecución de los fines de esta Constitución, en ejercicio de los poderes no delegados al gobierno federal, sin otras limitaciones que las emergentes de esta Constitución o de la nacional. Capítulo 5. Formación y sanción de leyes. Artículo 91. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las cámaras por proyectos presentados por sus integrantes, por el Poder Ejecutivo o por iniciativa popular. Creo que esta es una de las reformas respecto de la Constitución anterior, si no me equivoco. Sobre todo esta última parte. Artículo 92. Aprobado un proyecto por la Cámara de Origen, se remite para su consideración a la otra Cámara. Y si ésta también lo aprueba, pasa al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo está conforme, lo promulga como ley de la provincia y dispone su publicación inmediata. Queda convertido en ley todo proyecto sancionado por ambas cámaras. Si, comunicado al Poder Ejecutivo, este no lo devuelve observado dentro del plazo de 10 días hábiles. Artículo 93. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones del mismo año. Ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. Si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, deberá indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por la mayoría absoluta de los presentes o por las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen podrá, por mayoría absoluta de los presentes, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3 partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones de la Cámara Revisora, salvo que la Cámara de Origen insista en su redacción originaria con el voto de las 2/3 partes de los presentes. La Cámara de Origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Cámara Revisora. Denme un segundo, voy a hacer una pausa, voy a descansar y después seguimos. Bien, vamos a continuar, si no se me va a hacer muy largo esto. Si no me equivoco, había dejado en el artículo 94, vamos a seguir, dice: vetado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus observaciones a la Cámara de Origen, la que, si en votación nominal lo confirma por mayoría de 2/3 de los votos presentes, lo remite a la Cámara Revisora, y si ésta también se expide de igual manera, el proyecto queda convertido en ley y se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación. Si ambas cámaras no insisten con dicha mayoría, el proyecto no puede repetirse en las sesiones del año.
Si el veto ha sido parcial y las cámaras aprueban por simple mayoría las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo, el proyecto, con estas, queda convertido en ley. La legislatura debe pronunciarse sobre el veto del Poder Ejecutivo dentro del término de un mes de comunicado o, en su caso, de iniciado el periodo ordinario de sesiones. En su defecto, se considera rechazado el proyecto. El veto parcial de la ley de presupuesto no implica la necesidad de devolverlo totalmente a la legislatura y puede promulgarse en las partes no observadas. Artículo 95. Las leyes son obligatorias luego de su publicación. El Poder Ejecutivo debe publicarlas dentro de los 8 días de promulgadas y, en su defecto, dispone la publicación el presidente de la Cámara que hubiere prestado la sanción definitiva. Las leyes entran en vigor el 9º día siguiente al de su publicación, salvo que las mismas leyes establezcan otras fechas al respecto. Artículo 96. Los proyectos de ley caducan si no reciben sanción definitiva dentro de 2 períodos ordinarios consecutivos desde su presentación, incluyendo el de ingreso. Una vez caducados, solo podrán volver a presentarse como nuevos proyectos. La caducidad de un proyecto no afecta la vigencia de otros que hayan sido tratados en conjunto con él, salvo que se disponga lo contrario mediante resolución expresa de la Cámara respectiva. Bien. Título segundo. Poder Ejecutivo. Capítulo primero. Organización. Artículo 97. El Poder Ejecutivo es ejercido por un ciudadano con el título de gobernador de la provincia y, en su defecto, por un vicegobernador elegido al mismo tiempo, en igual forma y por idéntico periodo que el gobernador. Artículo 98. Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere ser ciudadano argentino nativo o hijo de ciudadano nativo si hubiere nacido en país extranjero y tener por lo menos 30 años de edad y 2 años de residencia inmediata en la provincia si no hubiere nacido en esta. Artículo 99. El gobernador y vicegobernador duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un periodo consecutivo. Si han sido reelegidos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos nuevamente para ninguno de esos cargos sin el intervalo de un periodo. Artículo 100. Al tomar posesión de sus cargos, el gobernador y el vicegobernador prestan juramento de desempeñarlo conforme a la Constitución y a las leyes ante el presidente de la Asamblea Legislativa en sesión especial de esta, o, en su defecto, ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia reunido este cuerpo. Artículo 101. El vicegobernador reemplaza al gobernador en caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente de éste por el resto del periodo legal y en caso de enfermedad, ausencia o suspensión, en tanto el impedimento no cese. Artículo 102. En caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad física o mental sobreviniente del vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, lo sustituye el presidente provisional del Senado mientras se procede a nueva elección, la que no debe recaer en este último para completar periodo. La convocatoria debe hacerse dentro del plazo de 10 días y la elección realizarse en término no mayor de 90 días. No procede nueva elección si el resto del periodo no excede de 1 año y medio. El vicegobernador en ejercicio es igualmente reemplazado por el presidente provisional del Senado en caso de enfermedad, ausencia o suspensión mientras no cese el impedimento. Artículo 103. El gobernador y vicegobernador en desempeño del Poder Ejecutivo residen en la capital de la provincia, pero pueden permanecer fuera de ella dentro del territorio provincial,
en ejercicio de sus funciones por un término que, en cada caso, no exceda de 30 días. No pueden ausentarse del territorio de la provincia por un plazo mayor de 10 días sin la autorización de la legislatura, ni en todo caso del territorio de la República sin esa autorización. En el receso de las cámaras, y siendo necesario el permiso previo, pueden ausentarse solo por un motivo urgente de interés público y por el tiempo indispensable, comunicando a aquellas oportunamente. Artículo 104. El gobernador y vicegobernador reciben por sus servicios la retribución que fije la ley. Capítulo 2. Elección de gobernador y vicegobernador. Artículo 105. El gobernador y vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo de la provincia, a simple pluralidad de sufragios. Discúlpenme las incorrecciones en mi modulación, pero bueno, para eso estamos, ¿no?, haciendo estos videos, para corregir y seguir mejorando. ¿Sí? Continuemos, por favor. La elección debe realizarse con una antelación no mayor de 6 meses ni menor de 3. En caso de empate, decide en una sola sesión y sin debate por mayoría absoluta de los miembros presentes la Asamblea Legislativa surgida de la misma elección. Artículo 106. Si antes de ocupar el cargo muriere o renunciare el ciudadano electo gobernador, lo reemplaza el vicegobernador conjuntamente elegido. Capítulo 3. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 107. El gobernador de la provincia tiene a su cargo las siguientes atribuciones y deberes. 1. Es el jefe de la administración pública. 2. Representa a la provincia. Es el responsable de la administración. Ejecuta las leyes. Dirige la planificación, aplicación y evaluación de las políticas públicas. 3. Celebra convenios con otras provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con municipios, con entes públicos de otras jurisdicciones y con la Nación, con el objeto de fijar políticas comunes de integración y desarrollo regional y de administración de justicia, con aprobación de la legislatura y del Congreso de la Nación, según corresponda, y convenios internacionales para la gestión de intereses de la provincia, con la aprobación de la legislatura, en tanto no afecten las facultades delegadas al gobierno federal. 4. Concurre la formación de las leyes con las facultades emergentes de esta Constitución, la promulga y publica. 5. Expide reglamentos de ejecución y autónomos de acuerdo con lo previsto por esta Constitución y las leyes. 6. Provee a la organización, prestación y control de los servicios públicos, orientados a la eficiencia en las prestaciones, la universalidad de su acceso y el rol de estos en el entramado productivo. 7. Celebra contratos. 8. Organiza la administración pública para satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad y promueve su mejora continua con el propósito de optimizar su organización y funcionamiento. 9. Nombra y remueve a ministros y agentes de la administración pública de acuerdo con las previsiones de esta Constitución y las leyes, siempre que el nombramiento o remoción no competa a otra autoridad. 10. Puede asignar al vicegobernador tareas determinadas y concretas dentro del ámbito de la administración por un plazo determinado, sin que implique delegación de funciones. 11. Presenta a la legislatura antes del 31 de octubre de cada año el proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la provincia y de las entidades autárquicas. 12. Presenta anualmente a la legislatura la cuenta de inversión del ejercicio anterior. 13.
recauda y dispone la inversión de los recursos de la provincia con arreglo a las leyes respectivas. 14. Informa a la legislatura al abrirse las sesiones ordinarias sobre el estado general de la administración. 15. Convoca a sesiones extraordinarias de la legislatura de conformidad con esta Constitución. 16. Efectúa las convocatorias a elecciones en los casos y oportunidades legales. 17. Convoca a las iniciativas institucionales de participación ciudadana en los casos previstos en esta Constitución y las leyes. 18. Pueden indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial previo informe de la Corte Suprema de Justicia, excepto delitos contra la administración pública. 19. Diseña, planifica y ejecuta políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la provincia, promoviendo el bienestar general y la inclusión social, el crecimiento económico y el desarrollo productivo, científico y tecnológico, mediante el impulso de la industria y su acceso a mercados, el turismo, el asociativismo, el mutualismo, el cooperativismo y la infraestructura estratégica que incluya a los puertos y los sistemas de transporte. 20. Diseña, planifica y ejecuta la política de seguridad provincial y la política criminal, en coordinación con los otros poderes provinciales y municipales y con las autoridades competentes en la persecución penal de los delitos. 21. Presta el auxilio de las fuerzas de seguridad a todos los órganos, entes y autoridades provinciales y municipales, conforme a la ley. 22. Designa un ministro con competencias para articular las relaciones con los otros poderes del Estado. En caso de que así la ley de ministerios lo contemple, cuya designación requerirá acuerdo legislativo y su remoción será atribución del gobernador. 23. Conoce y resuelve los recursos e instancias administrativas que establezca la ley y 24. Hace cumplir, en su carácter de agente natural del gobierno federal, la Constitución y las leyes de la Nación. Capítulo 4. Ministros del Poder Ejecutivo. Discúlpenme, pero vengo hace muchas horas sin dormir, así que bueno, termino de hacer este video, voy a tratar de llegar hasta el final. Así no hago 2 videos y bueno, y si llego lo publico ahora, así ya está. Capítulo 4. Ministros del Poder Ejecutivo. Artículo 108. El despacho de los asuntos que incumben al Poder Ejecutivo está a cargo de ministros designados por el gobernador en el número y con las funciones en los respectivos ramos que determine una ley especial. Al recibirse de sus cargos, prestan juramento ante el gobernador de desempeñarlos conforme a la Constitución y a las leyes. Artículo 109. Para ser ministro se requieren las mismas calidades que para ser diputado y le comprenden las mismas incompatibilidades de los legisladores. Artículo 110. Los ministros refrendan con su firma las resoluciones del gobernador, sin la cual éstas carecen de eficacia. Solo pueden resolver por sí mismos en lo concerniente al régimen administrativo interno de sus respectivos departamentos y dictar providencias de trámite. Artículo 111. Sin perjuicio de las facultades de las cámaras a su respecto, los ministros tienen el derecho de concurrir a las sesiones de aquellas y participar en sus deliberaciones, pero no votar. Dentro de los 30 días posteriores a la apertura de las sesiones ordinarias, los ministros deben presentar a esta una memoria detallada del estado de la administración de los asuntos de sus respectivos ministerios. Artículo 112. Los ministros son responsables de las resoluciones
que autoricen y solidariamente de las que refrenden conjuntamente con sus colegas. Esperen que ya no veo más nada. Ahí está. Artículo 113. Los ministros pueden ser removidos de sus cargos por el gobernador, que también decide sus renuncias, y ser sometidos a juicio político. Artículo 114. En los casos de vacancia o de cualquier impedimento de un ministro, los actos del gobernador pueden ser refrendados por algunos de sus colegas. Artículo 115. Los ministros reciben por sus servicios la retribución que fije la ley. Bien, continuamos. Denme un segundo, vamos a hidratarnos, porque esto, aunque no parezca, es agotador. No quiero ser mala onda ni nada, pero bueno, ya es de noche, llega hasta ahora, tengo ganas de descansar. Y la gente que pasa y hace ruido. Por suerte esta vez fue leve. Y no estaba leyendo. Bien. Bueno, también recordarles que pueden comentar, darle un rico like, que siempre me viene bastante bien. Bueno, la verdad que esto no va con la finalidad de... O sea, yo con esto realmente no lucro nada, no vivo de esto, así que... Y lo hago prácticamente porque me sale hacerlo, nada más. Y aparte me gusta hacer esto, así que bueno, yo lo digo más que nada porque para que no esperen nada de mí, porque la verdad que no tienen que esperar nada. O sea, realmente hago las cosas que me salen y que me gustan, y prácticamente todo lo que me propongo me sale excelente. Así que bien, vamos a continuar. Capítulo 5. Fiscal de Estado. Artículo 116. El fiscal de Estado es el asesor legal del Poder Ejecutivo. Tiene a su cargo la defensa de los intereses de la provincia ante los tribunales de justicia en los casos y en la forma que establecen la Constitución o las leyes, y desempeña las demás funciones que éstas le encomiendan. El fiscal de Estado es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Debe reunir las condiciones requeridas para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia y tiene las mismas incompatibilidades y prohibiciones que los miembros del Poder Judicial. El fiscal de Estado ejerce sus funciones durante el periodo de gobernador que lo ha asignado. Sin perjuicio de ser renombrado, es inamovible y puede ser removido solo según las normas del juicio político. Título 3. Poder Judicial. Capítulo único. Artículo 117. El Poder Judicial de la provincia es ejercido exclusivamente por una Corte Suprema de Justicia, cámaras de apelación, jueces de primera instancia y demás tribunales, y jueces que establezca la ley. Sin embargo, la ley puede instituir tribunales colegiados de instancia única. Artículo 118. La Corte Suprema de Justicia se compone de 7 ministros. Su integración procura la paridad de género y la representación territorial. Los jueces de revisión y los demás jueces pueden ser organizados en colegios de jueces. Artículo 119. La Procuración General integra el Poder Judicial y tiene por función la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Artículo 120. Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, vocal o fiscal de las cámaras de apelación, se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener por lo menos 30 años de edad, 10 de ejercicio de la profesión de abogado o de la magistratura y 2 años de residencia inmediata en la provincia si no hubiere nacido en esta.
Para ser juez de primera instancia se requiere ser ciudadano argentino, poseer título de abogado y tener por lo menos 25 años de edad, 4 de ejercicio de la profesión o de la función judicial como magistrado o funcionario y 2 años de residencia inmediata en la provincia si no hubiere nacido en esta. La ley fija las condiciones exigidas para los jueces creados por ella. Bien, en este caso yo no podría ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. No es algo que pretenda hacer, pero es interesante, ¿no? Conocer, ¿no?, las normas que nos rigen y bueno, como lo anterior, a veces a una persona le puede llegar a sorprender eso. Que tal vez cumplís con ciertos requisitos y podés llegar a estar, ¿no es cierto? No es mi intención ni lo pretendo, porque la verdad que no me interesa. Simplemente me gusta conocer la norma y bueno, creo que es algo que hay que saber, No está de más. Artículo 121. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia se designan por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Los demás jueces se designan conforme a lo dispuesto en el título quinto de esta parte. Artículo 122. El Procurador General se designa por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Debe reunir las condiciones previstas para los ministros de la Corte Suprema de Justicia y poseer conocimientos específicos para el ejercicio del cargo. Dura 5 años en sus funciones y puede ser nuevamente designado por un periodo consecutivo. Percibe una retribución equivalente a la de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Los demás procuradores se designan conforme a lo dispuesto en título quinto de esta parte. Deben reunir las condiciones previstas en el artículo 120. Artículo 123. Los magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia prestan juramento de asumir sus cargos, de desempeñarlos conforme a la Constitución y las leyes. Artículo 124. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador General, los jueces y los demás procuradores son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones. Cesan de pleno derecho en sus cargos al cumplir 75 años de edad. No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo. Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los poderes del Estado. Artículo 125. Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política. Los magistrados y funcionarios no pueden ejercer profesión o empleo alguno, salvo la docencia en materia jurídica. Las comisiones de carácter honorario, técnico y transitorio que les encomiende la nación, la provincia o los municipios, y la defensa en juicio de derechos propios, de su cónyuge o de sus hijos menores. La ley determina las incompatibilidades de los empleados. Artículo 126. Los magistrados, funcionarios y empleados de la Administración de Justicia deben residir en el lugar donde desempeñan sus funciones, excepto los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 127. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia están sujetos a juicio político. El Procurador General es removido por la Asamblea Legislativa por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros por las causales de mal desempeño de sus funciones o comisión de delito doloso. El procedimiento es acusatorio, público y garantiza el derecho de defensa. Los demás jueces y procuradores son enjuiciables conforme a lo dispuesto en el título quinto de esta parte. Artículo 128. La Corte Suprema de Justicia 1. Representa al Poder Judicial de la provincia. 2. Ejerce la Superintendencia General de la Administración de Justicia, que puede parcialmente delegar, de acuerdo con la ley, y la consiguiente potestad disciplinaria.
3. Dicta los reglamentos y disposiciones que conduzcan al mejor desempeño de la función judicial. 4. Dispone según normas propias de las partidas para inversiones y gastos de funcionamiento asignadas al Poder Judicial por la Ley de Presupuesto, sin perjuicio de rendir cuentas. 5. Designa previo concurso a los funcionarios y empleados del Poder Judicial y los remueve conforme a la ley. 6. Envía a los poderes legislativos y ejecutivo un informe anual sobre el estado de la administración de justicia. 7. Propone en cualquier tiempo reformas de organización o procedimiento encaminadas a mejorar la administración de justicia. Y 8. Ejerce las demás funciones que le encomiende la ley. Artículo 129. Compete exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento y resolución de 1. Los recursos de inconstitucionalidad que se deduzcan contra las decisiones definitivas de los jueces inferiores sobre materias regidas por esta Constitución. 2. Los recursos de revisión de sentencias dictadas en procesos penales en los casos autorizados por la ley. 3. Los conflictos de competencia que se susciten entre jueces de la provincia que no tengan un superior común. 4. Los incidentes de recusación de sus propios ministros. 5. Los conflictos entre poderes y los que se susciten con el Ministerio Público. 6. Los conflictos que se susciten entre la provincia y el municipio, entre municipios o entre los órganos de un mismo municipio. Y 7. Los juicios de responsabilidad civil contra los jueces. Artículo 130. Los demás tribunales y jueces ejercen la jurisdicción contenciosa y voluntaria que corresponda a la provincia, con las competencias que establezca la ley. Asimismo, las funciones de otra índole que ésta les encomiende. Artículo 131. Las sentencias y autos interlocutorios deben tener motivación suficiente so pena de nulidad. Artículo 132. Los tribunales y jueces tienen la obligación de fallar las causas dentro de los plazos legales y el retardo reiterado no justificado importa mal desempeño a los efectos de la remoción. Artículo 133. La Administración de Justicia se rige por una ley reglamentaria de su organización y por códigos que determinen sus modos de proceder. Título cuarto. Ministerio Público. Capítulo único. 1 minute, please. Artículo 134. El Ministerio Público es un órgano independiente de los poderes del Estado, con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera. Se compone del Ministerio Público de la Acusación y del Ministerio Público de la Defensa, independientes entre sí, dirigidos por un fiscal general y un defensor general respectivamente. El Ministerio Público de la Acusación tiene a su cargo el diseño, la planificación y la ejecución de la política de persecución penal en coordinación con las demás autoridades de la provincia. Ejerce la acción penal pública y su actuación se orienta al resguardo de los intereses de las víctimas. El Ministerio Público de la Defensa tiene a su cargo la protección y defensa de los derechos humanos. Tiene por función garantizar el acceso a la justicia, el derecho de defensa efectiva y eficaz, la asistencia jurídica
integral de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad o no cuenten con la posibilidad de hacerlo por sus propios medios, tanto en los casos individuales como colectivos. La ley determina la organización y el funcionamiento del órgano. Artículo 135. El fiscal general y el defensor general son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. Deben reunir las condiciones para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia y poseer conocimientos específicos para el ejercicio de sus funciones. Duran 5 años en el cargo si conservan su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones. Pueden ser nuevamente designados por un solo período consecutivo. Cesan de pleno derecho de sus cargos al cumplir 75 años de edad. Perciben la misma retribución que los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 136. El fiscal general y el defensor general son removidos por la Asamblea Legislativa por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, por las causales de mal desempeño de sus funciones o comisión de delito doloso. El procedimiento es acusatorio y público y garantiza el derecho de defensa. Artículo 137. Los fiscales y defensores gozan de inamovilidad mientras conserven su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones. Cesan de pleno derecho en sus cargos a los 75 años de edad. Perciben por sus servicios una retribución equiparable a la de los miembros del Poder Judicial, que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los poderes del Estado. Para su designación y destitución se procede conforme a lo establecido en el título quinto de esta parte. Artículo 138. El fiscal general, el defensor general, los fiscales y los defensores del Ministerio Público tienen las incompatibilidades y garantías funcionales previstas para los funcionarios del Poder Judicial. Título quinto, y creo que este es el último de esta parte. Designación y enjuiciamiento de jueces y procuradores del Poder Judicial y fiscales y defensores del Ministerio Público. Capítulo primero. Designación. Artículo 139. Los jueces y procuradores del Poder Judicial, los fiscales y defensores del Ministerio Público se designan por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. La designación requiere la intervención previa del Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público, cuya función es organizar un procedimiento de selección transparente, público y con participación ciudadana, orientado a garantizar la idoneidad técnica, ética y funcional, y la acreditación de los conocimientos, las competencias para el desempeño del cargo y el compromiso democrático de sus postulantes. El Poder Ejecutivo solicita al Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público la elevación de una propuesta vinculante que resulta de la apertura de un procedimiento de selección cuando no haya listas vigentes. Artículo 140. El Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público es un órgano técnico en el ámbito del Poder Ejecutivo y tiene las siguientes competencias. 1. Supervisar las diferentes instancias del procedimiento de selección, que debe incluir un concurso público de antecedentes y oposición. 2. Convocar a los jurados evaluadores según la especialidad del cargo a cubrir. 3. Ponderar el mérito de los postulantes. 4. Confeccionar las listas para ser utilizadas en la cobertura de las vacantes. Y 5. Elevar al Poder Ejecutivo una propuesta vinculante con los candidatos seleccionados. Artículo 141. El Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público está integrado por 1. Un juez
fiscal o defensor, según corresponda a la vacante a cubrir. 2. Un diputado y un senador. 3. Un abogado matriculado en los colegios con asiento en la provincia. Y 4. Un profesor por concurso perteneciente a las facultades de Derecho de las universidades con sede en la provincia. Sus integrantes no perciben retribución por su tarea. La ley regula su organización y funcionamiento. Give me a sec, ya casi terminamos. Capítulo 2. Enjuiciamiento. Artículo 142. Los jueces y procuradores del Poder Judicial y los fiscales y defensores del Ministerio Público son enjuiciables por la comisión de faltas graves o de delitos dolosos ante un jurado de enjuiciamiento. Está compuesto por 1. Un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general o defensor general, según el órgano al que pertenece el acusado, quien lo preside. 2. Dos jueces, fiscales o defensores, según corresponda. 3. 3 senadores y 3 diputados, elegidos por sus respectivas cámaras y con representación de la minoría. Y 4. 2 abogados matriculados en los colegios con asiento en la provincia. Sus integrantes no perciben retribución por su tarea. La ley regula su organización y funcionamiento. Artículo 143. El procedimiento ante el jurado de enjuiciamiento es acusatorio, oral y público, y garantiza el debido proceso. La resolución recaída debe ser fundada. La acusación ante el jurado de enjuiciamiento debe ser técnica. La ley dispone el órgano que actúa como acusador. Título 6. Órganos de control. Capítulo 1. Tribunal de Cuentas. Artículo 144. Un tribunal de cuentas con jurisdicción en toda la provincia tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten. Los miembros del Tribunal de Cuentas duran 6 años en sus funciones. Son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa y pueden ser removidos según las normas del juicio político. Los fallos del Tribunal de Cuentas son susceptibles de los recursos que la ley establezca y las acciones a que dieren lugar deducidas por el fiscal de Estado. El Contralor Jurisdiccional Administrativo se entenderá sin perjuicio de la atribución de otros órganos de examinar la cuenta de inversión que contarán previamente con los juicios del Tribunal de Cuentas. Capítulo 2. Defensoría del Pueblo. Artículo 145. La Defensoría del Pueblo es un órgano que tiene como misión principal la promoción, protección y defensa de los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública y prestadores de servicios públicos. Está a cargo de un defensor del pueblo. Su designación y remoción, así como los alcances de sus funciones y su legitimación procesal, son establecidos por ley. Título 7. Juicio político. Capítulo único. Artículo 146. Pueden ser sometidos a juicio político el gobernador, el vicegobernador y sus sustitutos legales en ejercicio del Poder Ejecutivo, sus ministros, el fiscal de Estado, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, los del Tribunal de Cuentas y todo aquel funcionario cuya designación requiera acuerdo legislativo, siempre que no tenga previsto otro procedimiento de remoción. Artículo 147. A la Cámara de Diputados compete, a petición escrita y fundada,
de alguno de sus miembros o de cualquier habitante de la provincia la facultad de acusar ante el Senado a los funcionarios anteriormente mencionados por mal desempeño de sus funciones, delito cometido en el ejercicio de estas o crímenes comunes. Artículo 148. La acusación no se hará sin previa averiguación de la verdad de los hechos por la comisión permanente respectiva con citación y audiencia del acusado y declaración de haber lugar a la formación de causa por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara. Si la comisión o, en su caso, la Cámara no se expidiese en el término de 90 días útiles correspondientes a los periodos ordinarios de sesiones o de prórroga, caducarán las actuaciones respectivas, inclusive la petición. Admitida la acusación, la Cámara designará una comisión para que sostenga la acusación ante el Senado y podrá suspender al funcionario acusado por las 2/3 partes de sus miembros presentes. Si se desechara una petición de acusación manifiestamente temeraria, se aplicará al particular peticionante la sanción de multa o arresto que establezca la reglamentación. Artículo 149. Corresponde a la Cámara de Senadores juzgar a los acusados por la Cámara de Diputados, a cuyo fin aquella se constituye en tribunal dentro del plazo que señale la ley, previo juramento, en cada caso, de sus miembros, de resolver la causa en justicia según su conciencia. Cuando el acusado es el gobernador o alguno de sus reemplazantes legales en ejercicio, el presidente de la Corte Suprema de Justicia preside la Cámara Juzgadora pero sin voto en el fallo. Artículo 150. Formulada la acusación, el Senado sustancia el juicio con arreglo a la ley, que debe asegurar amplia defensa al acusado. En ningún caso el juicio puede durar más de 3 meses. Vencido este término, sin que hubiere recaído sentencia, el acusado queda absuelto y, en su caso, reintegrado por ese solo hecho a sus funciones. Artículo 151. Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara. La votación será nominal. El fallo condenatorio solo dispone la destitución del acusado y aún su inhabilitación para ocupar cargos de la provincia por un tiempo determinado, sin perjuicio de la responsabilidad del condenado ante la justicia ordinaria. El fallo absolutorio importa, en su caso, el reintegro de pleno derecho del acusado al ejercicio de sus funciones. Artículo 152. Cuando el enjuiciado sea el gobernador o su reemplazante legal o un ministro del Poder Ejecutivo, las mayorías de 2/3 prescriptas en los artículos anteriores se computará sobre la totalidad de los miembros de las cámaras. Artículo 153. A los efectos de asegurar la continuidad sin interrupciones del juicio político, las cámaras pueden prorrogar a ese solo fin sus sesiones ordinarias o ser convocadas a sesiones extraordinarias por acuerdo propio y a solicitud de 1/4 parte de los miembros de cada cámara. Bien, y eso fue toda la tercera parte. Me alegro de haberlo concluido. Realmente pensé que no lo iba a hacer, así que bueno, espero que lo sepan valorar, que me he tomado el tiempo de hacerlo y todo seguido en un solo video. Si es que lo están viendo y les está gustando, obviamente. Si llegaste hasta acá porque realmente te sirvió, porque no sé, porque estás al pedo o porque querés verme. Yo sé que querés verme, pero bueno, me encanta igual, me encanta. Ojalá que mandá un mensaje, nos juntamos, no pasa nada. Soy un tipo piola, no busco conflicto, no es mi interés tener conflicto con nadie. Así que
Soy un tipo chill de cojones que simplemente hace lo que le parece, tratando de no lastimar a nadie. Y siempre tratando de mantener el espíritu de la regla, como dice la regla del fútbol. Y creo que aplica para todo en la vida, que es el fair play, el juego limpio. Creo que un poco parte por eso. Eh, Jugar con las reglas claras y jugar siempre en buena ley creo que hace que, por más que perdamos, como muchas veces pasa cuando uno quiere jugar limpio, por más que eso suceda, cuando uno juega limpio hay una sensación de satisfacción que no te la puede quitar nadie, y creo que de eso consta también el hacer estos videos. Eh, Porque bueno, muchas veces lo que está en el texto es muy hermoso, muy lindo, y en la práctica muchas veces los seres humanos tenemos errores, y me incluyo, pero también es cierto que podemos mejorar y hacer de este mundo y tratar de, dentro de todo, de manejarnos dentro de estos términos, y sobre todo priorizando esto, ¿no? Que digo que lo relaciono con el deporte, pero también es aplicable acá, que es el fair play, el juego limpio, y me refiero con eso al ir de buena fe, también como lo establece nuestra Constitución Nacional Argentina. Creo que esos valores son los que hay que mantener siempre, y lo que hace que lleguemos lejos, ¿no? Porque es lo que hace que destaquemos y que como sociedad empecemos a crecer también. Yo trato de aportar mi grano de arena con esto, que es lo que me sale. Otro lo puede hacer con otra cosa. Me gustaría aportar mucho más, pero bueno, es lo que puedo hacer hoy. Y hago con lo que tengo, no con lo que no tengo. Y como digo, como dije en otro video, siempre es bueno que sigas las ideas y no la persona, porque las personas se pueden equivocar, pero las ideas, cuando están bien fundadas, son eternas. Así que solamente eso. Que tengas un lindo día, donde sea que estés, desde la ciudad de San Jorge, Santa Fe, Argentina, para toda la provincia, todo el país, y por qué no también para todo el mundo. Les envío un gran abrazo y bueno, espero que nos veamos pronto, que la vida nos permita tener una vida digna, como corresponde, llena de amor, abundancia y cosas buenas, que es por lo menos lo que yo quiero para mi vida y para todas las personas que me rodean, y dejar eso a las nuevas generaciones. Creo que es lo más importante. Dejar un mundo mejor del que nos encontramos. Creo que eso, así como hicieron nuestros antepasados, bueno, tratar de hacer eso. Tratar de no equivocarnos y no hacer a los demás lo que no que nos gustaría que nos hagan. Yo trato de manejarme con esas normas y esas leyes, y lo digo acá porque, no sé, viste, la vida a veces tiene esas cosas que tal vez, no sé, ahora me voy, me choco en auto, me atropella y de repente no puedo hablar nunca más. Bueno, por lo menos dejar parte de lo que soy, de lo que siento en este preciso instante. Obviamente en el futuro tal vez piense distinto, pero creo que no en ciertas cuestiones. Creo que los valores que son buenos y lo que hacen a la vida, eso va a ser siempre igual. Que es lo que me mantuvo bien en muchas circunstancias difíciles. Eso voy a tratar de mantenerlo a rajatabla siempre, y por eso pido Pido fuerza a Dios puntualmente, que me acompañe siempre hasta el último día y hasta el último momento, y tener la fuerza suficiente también para afrontar los malos momentos, que la vida tiene esas cosas, ¿no? De repente estás muy high, también de repente estamos muy abajo. Bueno, que entendamos, yo siempre pido que veamos, tratemos de ver a los demás como uno mismo, en el sentido de que, dale, o sea, podemos estar en desacuerdo, no compartir cosas, pero bueno, nada, entender que todos somos hijos, somos hermanos, somos primos, somos sobrinos, somos ahijados, somos padrinos, lo que sea. Tenemos similitudes que nos pueden acercar. No te digo a ser amigos, no te digo a que todo va a ser color de rosa, pero por lo menos
a no vivir en guerra, que creo que es algo de lo que me gustaría, ¿no? Que todas las personas podamos alcanzar una buena vida en ese aspecto. Obviamente los conflictos a veces son necesarios, no te digo que no, pero o sea, que los conflictos no lleguen no lleguen a extremos y a malos puertos, ¿no es cierto? Que se resuelvan siempre de la mejor manera y siempre preservando lo que es bueno. Eso más que nada. Ese creo que es lo que yo trato siempre de manifestar. Y como digo, no me considero ejemplo de nada, para nada, porque he tenido miles de errores en esta vida y probablemente tenga un montón más en el futuro, no lo sé, pero trato de ir de buena fe. Eso es lo que me mantiene tranquilo en mi conciencia a diario. Y eso es lo que creo que también es lo que creo que es el espíritu de las normas que nos rigen en esta constitución y en todas las leyes en sí, que para eso fueron creadas. A veces yo hoy en día entiendo eso como estudiante de leyes, entiendo que las leyes están justamente creadas para evitar esos conflictos que por ahí se forjan y la falta de entendimiento entre intereses y las personas. Nadie es más que nadie, nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Obviamente hay gente que tiene más responsabilidades que otras y hay gente que tiene más obligaciones que otras. Entonces, todo se equipara. O sea, tratemos de poner buena voluntad desde el lugar en el que estemos para salir adelante. Esforzarnos día a día, no perder el sacrificio, no querer ir al beneficio rápido y fácil, porque lo que fácil viene, fácil se va. Así que, bueno, creo que me extendí bastante, pero siento que era necesario mencionarlo en este video. No sé por qué. Me estoy guiando básicamente por algo que me está moviendo y me está haciendo decir todo esto. Yo prácticamente o sea, no lo estoy pensando, me está saliendo así. Así que bueno, espero que estén bien. Les mando un gran abrazo y lo mejor para todos. Ojalá que este país, Argentina, salga adelante y no solamente Argentina, sino todos los países del mundo, que podamos convivir bien. Eh, Eso. Saludos.